Bien, pues esta noche continuamos con nuestro estudio expositivo, Carta a los Gálatas, capítulo 5, y les pido por favor que abramos nuestras Biblias ahí. Es un pasito el que vamos a dar hoy, la verdad es que va a ser un paso, pero bien, vamos a avanzar y vamos a leer juntos Gálatas 5, versículo 1 vamos a leer el 1 al 6. ¿Ya estamos? Bien, vamos a leer. Se sigue con la vista. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos has dado este tiempo para adorarte, para reconocer tu grandeza. Cantamos, eres Dios de toda majestad. Y Señor, sabemos que la manera en la que tú nos muestras esa majestad, Señor, esa gloria, Señor, es en tu palabra y donde nosotros podemos ver la obra perfecta, Señor, de Cristo en la cruz, mayor despliegue de tu gloria, muriendo tú por el pecador, dando vida a aquel que estaba muerto en delitos y pecados y poniéndole en libertad. Señor, pido tu gracia, por favor, porque sabemos que no se trata tanto de cuánto, no se trata en absoluto de lo que nosotros podamos hacer, Señor. Se trata de que tú obres en el corazón y que tú nos hagas voltear nuestros ojos, Señor, hacia la obra perfecta de Cristo y la promesa que tenemos delante, Señor. Ayúdanos, por favor, esta noche y dame gracias, Señor. Por favor, te lo pido a través de cualquier cansancio, a través de cualquier distracción. Te pido que nos ayudes y que podamos comprender, Señor, en una mayor medida la libertad que nos has dado, Señor. Hemos estado viendo por un lado, por otro, Señor, y pedimos que nos ayudes a disfrutar más, Señor, el deleite de la libertad que tenemos en Cristo, para tu gloria, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en el versículo 1 nosotros hablamos que Pablo comienza esta sección y él coloca una premisa muy firme, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros dedicamos el miércoles pasado solamente en este versículo, ¿no? A estudiar pues juntos, ¿no? Cómo fue la libertad que Cristo compró para nosotros, ¿no? Ahora vamos a volver brevemente a este punto y nada más en orden de poder, o con la finalidad de poder como seccionar esta carta, ¿no? Yo no sé si ustedes lo tenemos identificado, es más, me gusta, lo estaba pensando ahorita que estaba repasando notas, pero del capítulo 1 y 2, ¿qué es lo que ubicamos en la carta? Más o menos, en lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué es lo que ubicamos del capítulo 1 y 2? ¿Alguien se acuerda? Yo pensé que lo había repetido, pero dije, voy a checar porque a lo mejor no lo tenemos fresco. 1 y 2, ¿qué es lo que? El apostolado, ¿no? Pablo va a remarcar, ¿no? Va a hablar de su apostolado y el encargo del evangelio que ha recibido, ¿no? Luego nosotros tenemos el capítulo 3 y 4, ¿no? Y hablamos de que esta parte que nosotros ya atravesamos, pues es una sección muy teológica, ¿no? Y de los versículos, de los capítulos 5 y 6, ¿qué es lo que vemos? ¿Alguien se acuerda? Empezamos a hablar de la libertad, pero estamos hablando ya de cómo se vive esa. Si dijimos que el capítulo 3 y 4 es muy teológico, hubo un tema que vimos muy especialmente, la justificación, ¿se acuerdan?
Entonces ahora lo que nos va a enseñar el capítulo 5 y 6 es cómo se vive, ¿no? Esa vida ahora en Cristo, esa vida en libertad. Y sí, lo menciona, ¿no? Eh, el resultado, hermanos, de una vida correcta, ¿no? O sea, más bien, si nosotros, sí, el resultado de una correcta enseñanza va a ser una vida correcta. Si tenemos una correcta enseñanza, lo que va a venir de ahí va a ser una vida correcta, una vida que camina en justicia, ¿no? Y bueno, una vida santa es la evidencia de que hay una verdadera justificación, ¿no? Justificación y santificación van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Una persona que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús va a mostrar una vida en la cual el Espíritu Santo produce fruto divino en ella, ¿no? Y es lo que Pablo nos va a mostrar más adelante, ya que estemos ahí en el capítulo 5, en los versículos adelante lo veremos. El creyente no puede vivir una vida, esto es impresionante, pero el creyente no puede vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. O alguien podría manejar su carro sin... Es que no quiero minimizarlo, ¿no? Porque luego cualquier ejemplo que uses vuelve muy chiquito, ¿no? Es Cristo quien debe llevar nuestras vidas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando una vida es controlada por el Espíritu Santo, lo que pone de manifiesto es el poder de la justificación por la fe en su vida, ¿no? Cristo nos hizo libres, amén, es lo que vimos en el versículo 1, ¿no? Para vivir vidas llenas del Espíritu, vidas justas a través de su poder, ya no con un temor, ya no para estar esclavizados al poder del pecado, a la muerte, ¿no? Y escucha, si bien es cierto esto que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cuántos saben que Cristo nos libertó, perdón, de la muerte, ¿no? Del pecado, ¿no? Dios nos ha liberado, ¿no? Pero lo que Pablo hace en esta carta, hemos visto, hace un énfasis en la libertad que hemos recibido en Cristo de la ley, ¿no? Es lo que ha remarcado, la libertad de la ley. Es decir, Cristo nos ha dado una libertad, de modo que yo no tengo que estar luchando en mi mente por obedecer la ley. Ya no tengo que estar peleando con mi conciencia a través de querer agradar a Dios por medio de obedecer la ley. Y para entonces yo poder recibir favor de Dios o la salvación de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo hizo lo que yo no podía hacer. Amén. Él pagó con su sangre el pago que yo debía de pagar. Él murió en la cruz la muerte que yo debía de haber muerto. Y todo ese beneficio, iglesia, de esta preciosa obra para libertarnos nos fue dado ¿por qué? Por gracia, ¿no? Tú y yo desobedecimos la ley, ¿no? Mira en Gálatas 3:13, que hay un poco atrás, ¿no? Estábamos colocados bajo maldición, eso es muy fuerte. Lo vimos allá en Deuteronomio, ¿no? Eh, Él nos rescató de la maldición, como dice ahí en ese texto 3:13, ¿no? Ahora, el miércoles pasado vimos que Él quitó el yugo de nuestros hombros, ¿no? Y ahora entonces podemos caminar ¿de qué forma? Erguidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya no estamos doblados, podemos caminar erguidos, podemos caminar libres, ¿sí? Podemos caminar de esta forma. Entonces el cristiano, mi amado hermano, es libertado, pero si tú tuvieras que definir cristianismo, es libertad. Cristianismo es libertad, no es esclavitud, es libertad, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es permanecer en esa libertad, que fue lo que vimos el miércoles pasado, ¿sí? Nos toca permanecer ahí, pararnos firmes como un soldado que defiende la posición en esa libertad que ha recibido por gracia, ¿no? Este es el tema, pues, que vimos en el versículo 1, es como el tema introductorio, y lo que nosotros tenemos en los versículos 2 al 6, pues bueno, es una advertencia, que es el nombre de la predicación, es una advertencia a no vivir bajo una religión humana. Una advertencia a no vivir bajo una religión humana. Vamos a hablar un poco, después vamos a hablar más. En los versículos 7 y 12 vamos a ver lo que será una advertencia en contra de los maestros que enseñan estas falsas enseñanzas, ¿no? Esa religión humana. Y bueno, Pablo, después de hablar del tema general de la libertad del creyente, ahora pasa a un tema muy específico. ¿Cuál es? La circuncisión, ¿no? Habla de la circuncisión, ¿no? Bueno, como nosotros sabemos, los judaizantes estaban enseñando, ya lo hemos mencionado muchas veces, e imponiendo esa carga sobre los nuevos convertidos, ¿no? Estaban poniendo esa carga de que debían ellos circuncidarse, ¿no? En Hechos 15:1, cuando nosotros hablamos del concilio en Jerusalén, bueno, nosotros vimos que ellos están peleando contra esta enseñanza que ellos pues querían imponer, ¿no?
en la parte B, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué cosa? No podéis ser salvos, o sea, hay que darle el peso, o sea, le estaban condicionando que tenían que circuncidarse porque de otra forma no podían ser salvos, ¿no? Y alguno entre ellos pudo haber dicho, bueno, Pablo, pero pues si nada más una pequeña cirugía, por qué tanto, o sea, por qué tanto asunto si es una cuestión tan trivial, ¿no? Eh, o sea, el asunto es que no era un tema irrelevante y no era irrelevante porque tenía implicaciones doctrinales, ¿no? Tú y yo tenemos que entender que cuando leemos circuncisión en la carta, esto es un símbolo teológico, ¿sí? Lo que está haciendo es como una puerta a llevar hacia todas las obras de la ley, ¿sí? Hacia todas las obras de la ley. A ver, una pregunta, ¿la circuncisión era una práctica de higiene, sí o no? Sí, ¿era una práctica de salubridad, sí o no? Sí, sí lo era. ¿Era una práctica dada a los israelitas por parte de Dios? Sí, sí lo era, por supuesto. Todo esto, ¿no? Pero la forma en la que los falsos maestros le estaban presentando era mucho más que todo eso. Como dije hace un momento, era una puerta hacia una vuelta hacia la ley, ¿no? Una religión en la que se tomaba esta práctica y lo que hacía era que le asignaban un valor espiritual a la circuncisión, ¿no? Para darle un valor, pues que Dios jamás le dio, o sea, Dios no jamás le dio un valor salvífico a la circuncisión, no era así, ¿no? Este es el uso que esos falsos maestros le daban a este símbolo exterior. Era igual a declarar que la circuncisión era salvación. Circuncisión era igual a salvación. Este es el peso, hermanos. Este es el peso. Ahora, en otras palabras, es como decir que Cristo no era suficiente. Fíjate, o sea, es como decir, Cristo no es suficiente, entonces tiene que venir Moisés, ¿no? A completar lo que Cristo no pudo completar. Fíjate el peso de lo que está atendiendo Pablo, o sea, no es cosa menor, ¿no? Y es entonces que vemos la respuesta de Pablo y él lo hace, primero que nada, por medio de dar su marca apostólica, refutando esta falsa enseñanza. Mira el versículo 2, por favor. Solamente vamos a ver versículo 2 y 3, hermanos. Así que dice, he aquí, yo Pablo os digo. Trata de ver, ¿no? O sea, dice, ¿puedes ver el tono? ¿Cómo lo están? Dice, he aquí, yo Pablo os digo, ¿no? O sea, solamente alguien que tiene la autoridad, ¿sí? O sea, este calibre de autoridad dado por aquel mismo, ¿no? Que le encomendó a los gentiles, aquel que le dio este ministerio, ¿no? O sea, solamente alguien que ha recibido un encargo de este tamaño es que puede decir, he aquí yo Pablo os digo, ¿no? ¿Puedes ver el tono? Y Pablo lo que está queriendo hacerles ver a los Gálatas, perdón, eh, es que no es juego lo que están tratando, es que no, es algo grave, ¿sí? Esta primera advertencia de Pablo es que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Pablo les dice, de nada, absolutamente de nada, les sirve eh, Cristo, de nada sirve si se circuncida. Es fuerte, ¿no creen? No sé cuántos de ustedes sienten el peso de eso, o sea, de nada sirve, o sea, de nada les aprovecha Cristo si no se circuncida. Pablo les, o sea, de nada sirve que piensen, o sea, que ustedes pueden poner métodos y algo para su salvación. Ahora, el punto, como vamos a ver más adelante, es que Pablo no está diciendo que haya nada malo con la circuncisión. Ustedes se acuerdan que de hecho él circuncidó a Timoteo, ¿no? Ya esto ya lo mencionamos, circuncidó a Timoteo. ¿Y para qué? Para poder alcanzar, para que hubiera un mayor alcance, ¿no? En el Evangelio, ¿sí? Pero, eh, pero eso es muy diferente a que digamos que la circuncisión puede darle algún tipo de mérito a la persona que lo practica, ¿no? Como para que esa persona pueda alcanzar salvación. Se les hace como que algo muy lejano, ¿no? La circuncisión, eso es como algo muy, muy lejano, ¿no? Pero es sumamente peligroso, hermanos, sumamente peligroso. La religión humana durante toda la historia siempre se ha dedicado a establecer términos distintos a los que ha puesto Dios, ¿no? Y el asunto es que le promete a la gente que la gente puede adquirir salvación por medio de seguirlos, ¿no?
Y como dijo, o sea, aunque parece algo muy lejano, la circuncisión, eso pasó hace mucho tiempo, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y pues ninguno de ustedes ha tenido que lidiar con el tema de la circuncisión, ¿no? No, dices, eso es un tema que conmigo pues no está, ¿no? Pero la verdad es que la religión siempre se va a originar ¿dónde? En el corazón humano. Esa religión falsa siempre, la que es contraria a Dios, siempre se va a originar en el corazón humano. Y se puede manifestar de muchas formas, de distintas maneras, pero asemejar este acto de la religión humana, ¿no? Am, Estos Gálatas, nada más breve, estaban influyendo el corazón de estos hombres, les imponían la circuncisión y hoy en día, aunque no tenemos circuncisión, hay otros aspectos, ¿sí? que, que se asemejan a este acto que nosotros vemos ahí de los judaizantes. Eh, Aspectos similares que tratan como de obligar a la gente que cumpla ciertos patrones o ciertos criterios en la religión. ¿Sí? Algunos ejemplos, ¿no? Les voy a dar les voy a leer algunas cosas, ¿ok? También hay cafecito atrás si quieren, pero escuchen. La Iglesia Católica, ¿no? Y con esto solamente quiero aclarar puntos, ¿no? Pero la Iglesia Católica, a través de toda la historia, ha remarcado siempre el hecho que tienes que hacer cosas para obtener la salvación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Siempre, ¿no? Am, Ellos enfatizan no en la justificación por fe, sino en el mérito propio, hacer cosas, ¿no? En el mérito humano, en qué puedes tú hacer para lograr tu salvación. Te voy a leer lo que fue el Concilio Vaticano, ¿no? Segundo, fue promulgado en 1964, ¿no? Y señala lo siguiente, les voy a señalar porque pueden ustedes investigarlos en internet, yo los vi, ¿no? El punto 816, ¿no? Dice: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Es decir, ellos enseñan que solamente y únicamente a través de la Iglesia Católica la gente puede tener salvación. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué más enseñan ellos? Bueno, hay un punto, el punto 1257. Dicen, el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado. Punto 1129. La Iglesia afirma que para los creyentes, eso dice la Iglesia Católica, la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. ¿Qué están enseñando, no? Que la salvación es ¿cómo? Por obras, ¿no? Por obras. ¿Sí? Por medio de lo que ellos hagan, ¿no? Es lo que creen y enseñan. Y eso, escucha, esto ha llevado a mucha gente durante toda la historia a vivir esclavizados al catolicismo, ¿no? Un poco más, ¿no? Nosotros sabemos que María fue la mujer escogida por Dios para llevar en el vientre a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero ella, en su Magnificat, ahí en Lucas 1:47, ella, fíjate lo que ella dice, ¿no? La Iglesia Católica mantiene que María es una mujer como inmaculada, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, no tiene ninguna mancha conforme al pecado original. Eso es lo que la Iglesia Católica afirma. Y no me paré aquí para atacar en ese sentido directamente, pero quiero que ustedes conozcan, ¿no? Y que seguro ya muchos de ustedes están familiarizados. Pero a María en su Magnificat, en aquel cántico de alabanza, en Lucas 1:47, no vayas, ella dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María está reconociendo que necesita un Salvador, ¿estamos de acuerdo? Si alguien no tiene pecado, no necesita un Salvador, ¿sí? Entonces, eso es algo, cosas que necesitamos tener para poder argumentar muchas veces, ¿no? ¿Sí? Ella en ninguna parte en la Escritura tú vas a ver que ella se llama a sí misma inmaculada, para nada, ¿no? Libre de pecado, no, no, no. Pero la iglesia la tiene así, la Iglesia Católica. Punto 969, el Catecismo dice, en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Punto 494. Por su obediencia de ella, fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. ¿Conocías esos puntos? La verdad es que es muy probable que ni siquiera los mismos católicos
conocen esto, siguen lo que no entienden. O sea, ni siquiera se meten a estudiar lo que ellos mismos enseñan, ¿no? Y si lo entendieran se darían cuenta que no es por ahí, ¿no? Esto es completamente contrario a lo que dice la palabra. 1 Timoteo 2:5 dice, ¿cuántos mediadores hay? Uno solo, nada más, uno solo, ¿sí? Jesucristo. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que tú y yo creemos, amén. ¿No? Creemos que la forma verdadera que Dios estableció, la verdadera religión, creemos que el camino que Él trazó es el verdadero. No podemos trazar nuestro propio camino, y eso es lo que siempre ha tratado de hacer el ser humano, tratar de establecer su propia religión. Ese camino nace en el propio corazón, hermanos, ¿sí? Y es camino de muerte. Todo lo que se agregue, todo lo que se agregue a lo que Dios estableció es una herejía detestable. Ahora, ¿qué otro grupo podemos tener, además de los católicos? Muy bien, los testigos de Jehová. Vamos para allá entonces. Ellos tienen sus propias creencias, ¿no? Ellos creen que saben cómo abrir su propio camino hacia la salvación, ¿no? Ellos tienen una revista muy conocida que se llama Atalaya, ¿no? La conocemos, estamos familiarizados. Bueno, hay una publicación de 1983. La verdad, yo al estar leyendo esto, la verdad sí terminé mareado, pero también se los voy a compartir para que terminen mareados. Hay 4 requerimientos para la salvación en ese artículo, en esa revista, ¿no? Quien quiera y se la paso, la descargué creo. Dice, número 1, adquirir conocimiento acerca de Dios y de Jesucristo. ¿Está bien? ¿Está bien, no? Sí. Ahora, estos son requerimientos para la salvación. De hecho, eso no es un requerimiento, ¿no? Pero sabemos que es a través de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, estamos viendo ahí el punto, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, obedecer las leyes de Dios, sí, amoldar la vida de uno a los requisitos morales que se exponen en la Biblia. ¿Eh? Punto número 3, aquí está. ¿Sí? Asociarnos con el conducto de Dios, su organización. Tenemos que identificar a esa organización y servir a Dios formando parte de ella. Punto número 4, lealtad a la organización de Dios. ¿Qué tal con esto, no? O sea, eso es lo que dicen, o sea, nosotros somos la fuente de salvación, y si tú no formas parte de nuestra organización, pues tú no eres salvo, ¿no? Eso es lo que ellos enseñan, ¿no? O sea, no tienes salvación. Escucha, ¿eso fue lo que Cristo enseñó? No, Él dijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿correcto? Cristo es la verdad. Quien conoce a Cristo, quien conoce la verdad, es como obtiene libertad. Por Cristo, por Cristo. Es para todo aquel que cree, ¿sí? Y no está seccionado a una denominación o alguna organización, ¿no? ¿Qué otro grupo tenemos? Mormones. Vamos con ellos, ¿no? Esto fue sacado del escrito El milagro del perdón. Se llama, o en inglés, Miracle of Forgiveness, ¿no? Una de las doctrinas, escucha lo que dice, pon tus antenas bien paradas, pero escucha lo que dice, ¿no? Una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios, que creer solo en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación. ¿Te das cuenta de lo que están enseñando? Que yo confíe en Cristo y que la salvación es solo por gracia, dicen que se originó en Satanás. Eso es lo que yo creo. ¿Cuántos creen eso? Es lo que creemos, pero fíjate, eso es lo que enseñan, ¿no? Completamente contrario a lo que enseña la Biblia. Somos salvos por gracia, solo por fe y solo en Jesucristo, únicamente. ¿Sí? Bueno, además de esto, ellos enseñan que la redención de la persona depende de sus propios esfuerzos. Escucha esta declaración, creo que fue aquí donde me mareé. ¿Sí? No, más adelante dice, el Evangelio consiste de leyes y ordenanzas. Como estos pecados son el resultado de actos individuales, solo el perdón de estos deberá estar condicionado en el cumplimiento individual de los requisitos ordenados, la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿No? Eso está en los artículos de fe que ellos sacan, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama su líder? ¿Alguien ha escuchado? Empieza con John.
John Smith, ¿no? Es como el nombre común de todo americano que llega aquí, ¿no? John Smith, ¿no? Bueno, escucha, ellos enseñan que Él sostiene las llaves de esta última dispensación, que ningún hombre o mujer en esta dispensación jamás entrará en el reino celestial de Dios sin el conocimiento de Joseph Smith. Cada hombre y mujer, dicen ellos, deben tener el certificado de John Smith, hijo, como un pasaporte para su entrada en la mansión donde Dios y Cristo están. Él, ellos enseñan, mantiene las llaves de ese reino para la última dispensación y Él gobierna allí triunfalmente. Él reina allí como un ser supremo en su esfera, capacidad y llamamiento, como Dios lo hace en el cielo. Aquí fue donde empezó a doler el estómago. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que sucede en el corazón del hombre cuando establece o determina principios y reglas que Dios jamás ha establecido, jamás. Eso es lo que sucede cuando el corazón humano crea y fija criterios basados en el mérito humano. Y aun cuando podría asombrarnos, porque sí nos asombra, ¿no? Esta religiosidad, ¿no? En el ser humano, es, la verdad es que no está muy lejos de nosotros. No está muy lejos de nosotros. Pero ¿cómo yo no creo en John Smith? Amén. Así, ni nada de lo que mencioné, ¿no? Pero esto es lo que me refiero, hermano. Cuando tú y yo tratamos de establecer cosas para nuestra vida, ¿no? Pasando por alto, ¿no? Lo que Dios ha dicho, pensando que nos ganamos el favor de Dios, lo que hacemos es que desplazamos a Dios a un lado. ¿Estamos de acuerdo? Es mérito humano, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y decidimos hacer exactamente lo que nosotros queremos, lo opuesto a lo que dice la palabra, actuamos de manera similar. ¿Sí? Comenzamos a creer en la religión humana, en el mérito humano. ¿Sí? Una persona que no cree en Dios, un ateo, ¿sí? Vive bajo la religión de su mérito, ¿no? Y dentro de su ser, yo no sé con cuántos ateos han hablado ustedes, ¿no? Pero ellos dicen, ¿no? O sea, ellos dicen que no existe Dios, es lo que ellos dicen, ¿no? Pero ellos saben dentro de su ser que tienen que dar cuentas, ¿sí? Y como saben que tienen que dar cuentas, empiezan a establecer sus propios criterios, ¿sí? Con tal de que ellos puedan negar esa realidad que están tratando de evitar. Es por eso que se molestan con el cristianismo, se enojan. Si algo no existe, ¿tú te molestas? No, ¿verdad? No te enojas con algo que no existe, ¿no? Pero ellos saben que tienen que entregar cuentas y por eso se resisten, se rebelan y establecen términos propios, ¿no? Bueno, siempre a lo largo de la religión humana, hermanos, esa religión del mérito, siempre ha habido un choque de frente contra el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio de Jesucristo anuncia la justificación por la fe. ¿Sí? Y nosotros vemos cómo esta pelea estaba presente en los Gálatas, ¿no? Con el tema de la circuncisión. O sea, ese tema de la circuncisión que se llevó acá, vemos que tiene diferentes picos, ¿no? Y cómo pega hasta acá, cómo hay ángulos que están hasta ahorita, que es la religión humana, la religión del hombre, ¿no? El hombre tratando de trazar sus propios caminos, ¿no? Y queriendo o pretendiendo obtener la salvación y el favor de Dios por medio de lo que hace y engañándose. Esta religión engaña al hombre, le hace creer que puede obtener algo cuando en verdad no es así. Y Pablo lo que hace es advertir a los oyentes a no vivir bajo una religión humana. Nuevamente, versículo 2, por favor. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Bueno, esta primera advertencia que está haciendo Pablo es acerca de la pérdida del beneficio de Cristo. Dice, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Pablo está diciendo, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Esto es muy fuerte. No sé si tú has pasado por algunos textos y dices, o sea, ¿cómo que de nada aprovechará Cristo? No entiendo, o sea, ¿cómo, no? Bueno, Pablo está enseñando aquí que la justificación que se trata de obtener por medio de obedecer la ley junto con el requisito de
de la circuncisión y la gracia que el Evangelio, como el único medio de salvación, esos puntos son completamente incompatibles, ¿sí? El cumplir la ley, la circuncisión y la gracia son dos polos opuestos, no se contraponen, ¿sí? No se pueden combinar. Cuando se acepta el camino de la ley para tratar de relacionarse con Dios, hermanos, automáticamente se tiene que dejar ir a Jesús. O sea, no puedes tener las dos cosas. Tienes que dejar ir a uno. Eso es lo que te está enseñando este versículo. No es que quiero los dos, no puedes tener los dos. O tienes a Cristo o tienes tu mérito humano. Así es. No puedes tener a ambos, ¿no? Ahora, perdón, es por sed, disculpen. Está muy bueno mi café, pero es por sed. Ahora, si los Gálatas se circuncidaban, ¿no? Tratando de obtener por ellos mismos la bendición de Dios, bueno, ya dejaban de obtener la salvación, la bendición que solo Dios nos da a través de Cristo. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido en Cristo, hermanos? No sé cuánto les suena aquel himno, ¿no? El de bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. ¿Nadie? Nadie. Bueno, eh, no sé, ¿cuántas bendiciones tenemos en Cristo, hermanos? ¿Cuántas? ¿No? Incontables, ¿no? Entonces, aquella persona, ¿no?, que trata de obtener por medio de sí mismo, ¿no?, su beneficio, bueno, no puede tener los beneficios que da Cristo. Se desliga de los beneficios de Cristo, ¿sí? Un cristiano, hermano, tiene esos beneficios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando el cristiano cree, tiene esos beneficios, los tiene. Pero cuando se apoya en algo más, simplemente no puede disfrutarlos. Los tiene, pero no los puede disfrutar. Y posiblemente yo pueda estar hablando con algunos que estén en ese punto. Es posible tener esos beneficios, pero no disfrutar esos beneficios, ¿sí? Dice Pablo, de nada le aprovechará a Cristo, ¿sí? O sea, la muerte de Cristo Jesús, ¿sí?, el pago que dio en la cruz, la resurrección de Cristo, aun cuando es suficiente, ¿sí?, para todos, cuando alguien pone su confianza en algo más que Cristo, ya sea en la circuncisión o en alguna otra cosa, en algún esfuerzo humano, bueno, simplemente lo que pasa es que no se beneficia de la obra de Cristo para él. Cuando Pablo está hablando aquí, en su escenario había gente que profesaba al Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Había gente, genuinos creyentes, la mayoría, genuinos creyentes, porque la carta está dirigida a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Eran genuinos creyentes, pero dentro de ellos habían personas que profesaban a Cristo, pero no eran salvos, ¿sí? Pero estaban en la iglesia, porque cuando están leyendo la carta, ellos están ahí. Es una carta lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso pasa en todas partes. O sea, cuando estás predicando, no todos los que estás predicando pues son salvos, pero eso también aplicaba para ellos, ¿sí? Por un lado, para los que habían creído en Jesús, escucha, de manera genuina y se apoyaban en la circuncisión, ¿sí?, bueno, los beneficios de la obra de Cristo de nada les aprovechaba, ¿sí? Pero por otra parte, ¿no?, o sea, perdón, dije para los que habían creído, ¿verdad? Perdón, para los que no habían creído en Jesús, ¿sí?, que se estaban apoyando en Cristo, pues que se estaban apoyando en la circuncisión, la obra de Cristo no les podía ayudar en nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eran no creyentes y se apoyaban en la circuncisión, pues la obra de Cristo no les ayuda. El asunto, para los que sí habían creído en Jesús de manera genuina y se apoyaban en la circuncisión, los beneficios de la obra de Cristo, mis hermanos, de nada les aprovechaba, ¿sí? No había un crecimiento en sus vidas. No podían crecer, no podían crecer, no podían conocer más, no podían crecer en esa obra espiritual que solamente hace el Señor, ¿sí? Recuerda, es una cosa u otra. Si algo te fueras a llevar de este texto es que con Cristo es una cosa u otra. Aún en Cristo, aún siendo creyente, tu vida tiene que seguir dependiendo de Cristo porque es una cosa u otra. Este verbo aprovechar, de hecho la Reina Valera dice aprovechará, y es que está conjugado correctamente porque está en tiempo futuro. O sea, de nada le aprovechará, por eso es que lo pone así, ¿no? Cuando una persona se apoya en sus méritos o en su ley
en la ley, perdón, o en la incircuncisión, en el caso de los Gálatas, las bendiciones que solamente vienen por gracia quedan suspendidas. O sea, yo vine a Cristo y me fueron dados todos los beneficios, me fue dada la gracia, me fueron dados todo. Pero si yo me empiezo a apoyar en méritos humanos, esas bendiciones, esa gracia, eso que yo tengo en Cristo, no es que lo pierdo, eso es muy importante, pero simplemente queda suspendido, queda ahí como apartado. Sí. Bueno, los Gálatas tenían las bendiciones de la fe, ¿estamos de acuerdo? Ya habían creído, eran creyentes, pero al apoyarse en estas cosas, pues las bendiciones de la vida cristiana, que solo son por gracia, incluyendo la libertad que mencionamos en el versículo 1, ¿sí? Que de la cual el cristiano goza, pues se ven afectadas, se ven afectadas. Y es muy triste cuando hablas con creyentes. Yo una vez me encontré a una persona, ¿no? Yo quiero decir que es creyente, ¿no? Pero, hermanos, tenía la cara así como limón, ¿sí han visto? Así todo, así, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa, no? Me dice, no, todo bien. Le digo, pero, oye, hermano, ¿y el gozo? Me dice, no, es que lo llevo adentro. Y yo, bueno, pues ok, o sea, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? Am, Dice que Pablo de nada le aprovecha, ¿no? O sea, la obra de Cristo, ¿sí? De nada le aprovecha porque se está apoyando en algo más. ¿Sí? Entonces, es necesario mencionar esto. Cuando dice de nada le aprovecha, no está mencionando en ninguna manera que haya una pérdida de salvación. En ninguna manera. Am, yo durante años, no sé, o sea, lees estos textos, más cuando dice de Cristo, os desligasteis, de la gracia habéis caído, eso no lo vamos a tocar hoy, pero versículo 4. Pero, pero eso fue algo que, o sea, hay ciertos grupos que se apoyan en estas posturas, en que la salvación se pierde. Y eso no es lo que está enseñando el texto, no está hablando de esto, o sea, de que la salvación se pueda perder de alguna manera. O sea, aquel que confía en Cristo Jesús como su Salvador no pierde la salvación, ¿no? Él está hablando, o sea, con lo mismo, está mencionando o reafirmando lo que está en el versículo 1, que permanezcan firmes en la libertad. Está hablando de poder permanecer, de poder seguir disfrutando esas bendiciones que recibimos al sabernos aceptos por Dios en Cristo. ¿Sí? En Cristo, hermanos, fuimos aceptos. En Cristo, por la obra de Cristo, fuimos aceptos perfectamente, por su obra terminada. Ese es uno de los beneficios, una de las bendiciones, de los beneficios que disfruta el creyente. Cuando yo me apoyo en algo más, esas bendiciones, aunque están ahí, simplemente para el genuino creyente, perdón, no están o sea, no puede disfrutarlas. No puede disfrutarlos. Es una cosa o la otra. ¿Sí? William Hendrickson dice en su comentario que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Un Cristo suplementado es un Cristo suplantado, ¿no? Entonces, no podemos confiar en nada más, no confiemos en nada más, hermanos, que en Cristo. El esfuerzo humano y la gracia son antagónicos, no se mezclan. Juan Calvino dijo acerca de este texto, los legalistas entre los Gálatas querían que ellos pensaran que podían tener tanto a Jesús como a una relación de la ley con Dios. Pablo les dice que no está en una opción abierta para ellos. El sistema de gracia y el sistema de la ley, dice él, son incompatibles. Creo que fue el pastor Raúl que mencionabas el domingo pasado acerca de que como Windows y Apple, ¿no? No, son incompatibles. Bueno, así es, ¿no? Sí. Quien quiera tener eh, un medio Cristo, dice Juan Calvino, pierde el completo. Quien quiera tener un medio Cristo, pierde el completo. Juan 3:36, no vayas, pero dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre o viene a Cristo en fe y arrepentimiento y deja su confianza en sus obras a un lado y viene a Cristo, o deja a Cristo y sigue confiando en sus obras. No hay términos medios con Cristo. ¿Sí? En la crucifixión nosotros tenemos a dos hombres, ¿no? Está Cristo y hay un hombre en cada uno de los extremos, uno de la derecha y otro de la izquierda. Bueno, uno de ellos confió en Jesús
Uno de ellos confió en Jesús, puso su confianza en Jesús y la obra de Jesús a ese hombre le aprovechó. Sí, a ese hombre le aprovechó. ¿Recibió qué cosa? Vida eterna. Pero ¿qué pasó con el otro hombre? El otro hombre confió en sí mismo. Para ese hombre la obra de Cristo no le aprovechó. No le aprovechó. El sacrificio de Cristo no le aprovechó. Sí. Muchas veces, hermanos, perdemos de vista que el caminar por Cristo nunca ha dejado de ser por fe. Vinimos a Cristo por fe, pero en algún momento en el camino, esa idea de que el tramo que nos falta lo debemos de recorrer en mis esfuerzos. O sea, vine a Cristo por fe, gocé de la salvación, disfruté la salvación, tengo la salvación, pero en algún momento considero que yo debo de continuar el resto del camino por medio de lo que yo haga. Me apoyo en ello, ¿no? Entonces, eso a veces se ve muy claro en la manera en la que nos conducimos en cosas, ¿no? O sea, peco y ya enseguida, o sea, quiero hacer cosas para, como, una cosa es el arrepentimiento genuino. Yo peco y ¿qué hago? Señor, pequé, te ofendí aquí, pero yo pongo mi confianza en la obra de Cristo y confío en lo que Él hizo y sigo caminando por fe. Sí. Así es como funciona, así es como Dios lo diseñó, nuevamente como Dios lo diseñó. La aceptación delante de Dios, hermanos, la recibimos solamente al haber depositado nuestra confianza en Cristo. Pero seguimos perseverando en una vida ¿de qué? De confianza. Comencé por confianza, sigo caminando en confianza a Cristo. ¿Sí? Sigo agradando a Dios, confiando en Él, ¿sí? Sabiendo que Él hace en nosotros lo que es agradable a Dios por medio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es Cristo lo que hace, el que hace lo agradable al Padre. Es Cristo, es por la obra de Cristo. Y ese, hermanos, es un descanso para nosotros. Que es por la obra de Cristo, es por lo que Él hizo. ¿Sí? La confianza en los méritos humanos, ya sea antes o después de nuestra conversión, hermanos, hace una barrera o pone una barrera entre Cristo y nosotros. Siempre. El confiar en méritos humanos, ya sea en Cristo o antes de Cristo, pone una barrera de la manera que lo veamos. ¿Sí? Y nuevamente, no es que no tengas esos beneficios si estás en Cristo. Los tienes ahí, pero están suspendidos. No los puedes disfrutar porque es una cosa o la otra. Efesios 3:17 sí, dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hasta ahí. O, bueno, yo leí la otra versión, la de las Américas, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no? Y la idea de este texto, hermanos, es que Cristo habite cómodamente en la habitación. ¿Sí? Es que Él se sienta en casa. ¿Sí? Es que Él se sienta cómodo. ¿Sí? Cuando una persona, hermanos, cree en Cristo, es habitada por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Haremos morada en Él, ¿no? Dijo el Señor. ¿Sí? Cristo mora por medio de su Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Pero Jesús se siente en casa, se siente cómodo en esta persona, en ese corazón que vive en santidad, en ese corazón que vive lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿qué otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo que creer en Él? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ser lleno del Espíritu Santo es creer en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo en su palabra, me lleno de su palabra, me dejo guiar por su palabra porque confío en Él. ¿Sí? Pero lo que hacemos nosotros muchas veces es establecer normas, es establecer leyes, es establecer criterios que están fuera de la Escritura. Y lo que hacen es incomodar esa casa de Jesús, ¿no? Y por consecuencia, lo que nos viene tras nosotros es una vida que no disfruta esos deleites, que no disfruta ese beneficio, esa gracia, ¿no? De que Él está en la casa, ¿no? Nuevamente, no es que Cristo, no es que se desvincula del creyente, ¿estamos de acuerdo? Pero un creyente no puede estar disfrutando de ese gozo. El salmista dijo en Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay en su presencia? Plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Me gustó la traducción viviente, dice, la nueva traducción viviente, dice, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.
O sea, el sacrificio de Cristo de nada aprovecha a alguien que no pone su confianza en Él. Nunca, nunca nadie se beneficiará si confía en algo más que en Jesús, ¿no? Y hay una segunda advertencia aquí que Pablo nos da y da a los Gálatas, a aquellos que tratan de guardar la ley, ¿no? Versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es que el hombre, ¿no?, que establece tal o cual práctica, ¿sí?, pensando que hacer eso o aquello es lo que le salva, tiene que aceptar entonces cumplir todas las obras de la ley para ser consistente con lo que está diciendo. ¿Sí? Cada práctica que esté relacionada a ella tiene que obedecerla. En un sentido, Pablo está diciendo, ok, si tú crees que el cumplimiento de la ley es circuncidarte y es la muestra de tu salvación, pues entonces debes de cumplir toda la ley. Debes de cumplir toda la ley. Y al decir ley, hermanos, no nos estamos refiriendo únicamente al decálogo, porque la circuncisión está en el decálogo. No. Se está refiriendo a toda la ley. En sus 613 mandamientos, a eso se está refiriendo. Toda la ley, es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Okay, o sea, dice Pablo, si vas a cumplir la ley, entonces tienes que cumplirla toda. Y eso genera un grave problema, porque ¿quién de nosotros puede cumplir toda la ley? Nadie, jamás. ¿No? La palabra aquí que Pablo utiliza para testificar se traduce como protestar. ¿Sí? O sea, él está diciendo, le está protestando, ¿no? Está protestando. Y otra vez protesto a todo hombre, o sea, cada uno, a todo hombre, es lo que está diciendo. Él está protestando contra los Gálatas, que a todas luces no están entendiendo el punto. O sea, no están entendiendo el punto, están queriendo obedecer un mandamiento de la ley, pero no están entendiendo todo el punto de la ley. ¿Sí? No se trata de vivir prácticas y pensar que al hacerlas uno puede obtener salvación, sino solamente confiar en Jesús. O sea, si les estoy diciendo, si quieren verdaderamente seguir pensando de esta forma y quieren vivir neciamente tratando de cumplir, entonces vivan en coherencia con eso que están diciendo. Cumplan toda la ley. Es lo que les está diciendo. O sea, yo no puedo ver pasajes aislados, no puedo ver un mandamiento por acá o por allá. O sea, dice, ¿quieres cumplir toda la ley? Cúmplela. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que ver la ley como una sola pieza, una única pieza. ¿Sí? La ley fue una pieza, por así decirlo, dada al pueblo de Dios. Una sola pieza. ¿Alguna vez han visto cuando están cargando así una hoja de vidrio, dos personas, y se astilla en un puntito y qué pasa? Ay, perdón. Se estrella toda, ¿no? Bueno, la ley la debemos de ver como una unidad. ¿Sí? Habla del carácter de Dios. Ofender un mandamiento es ofender toda la ley. ¿Sí? De hecho, es lo que nos dice Santiago allá en 2:10. ¿Sí? O sea, yo tengo que ver la ley como con el propósito con el que Dios la dio. ¿Cuál fue el propósito de la ley, hermanos? Ya para este punto ya lo tenemos que saber. ¿Cuál fue? Ver nuestro pecado, muy bien, ¿no? Ver nuestro pecado, ¿no? Y nuestra condición, y al mismo tiempo ver mi imposibilidad, ¿no? O sea, no puedo cumplirla y tengo una imposibilidad, entonces necesito un salvador, como vemos María, ¿no? Que dice mi salvador, ¿no? Entonces, fíjate, lo que dice Pablo es lo mismo que dice Santiago, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos, ¿no? O sea, si hay un entendimiento de que puedo cumplir unos mandamientos y dejar otros fuera, si estoy queriendo justificarme por la ley, no, estoy mal, o sea, no, o sea, tengo entonces que cumplir todos, lo cual es imposible, ¿no? Eso demuestra la religión de méritos humanos, ¿no? Se trata entonces de lo que tú establezcas, o sea, ya no es la ley de Dios, sino yo puedo cumplir uno o otro, ya estoy estableciendo yo lo que yo creo, o sea, mi mérito humano. Ya no me estoy apegando a la ley de Dios, estoy yo queriendo cumplir uno u otro, ¿no? Hermanos, Dios es perfecto y su ley ¿cómo lo es? ¿Cómo es? Perfecta también, ¿no? Bueno, cuando la ley se cumple a medias, o sea, cuando la ley se cumple unas cosas sí y otras no, para aquellos que se apoyan en cumplirla, bueno, pues
y obtener su salvación. El resultado es que siempre van a quedar con cuentas mochas, cuentas pendientes, ¿no? Digamos que un hombre se apoya en cumplir la ley, ¿no? Digamos que se apoya en cumplir la ley para su salvación, ¿no? Y digamos hipotéticamente, y lo voy a repetir otra vez, hipotéticamente, no se puede, pero hipotéticamente, digamos que cumple toda la ley toda su vida, pero justo antes de morir peca, está confiando en su salvación. Nunca había pecado en toda su vida y en ese momento peca. ¿Qué pasa? Pierde su salvación. Ahora, obviamente nosotros sabemos que pecamos, ¿no? En cuanto tenemos conciencia de pecado, pecamos, ¿no? Sabemos que estamos pecando, ¿no? Mira por favor cómo dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que se apoyan en las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, ¿qué cosa? Maldito todo aquel que ¿qué? Que no permaneciere en ¿qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No importa cuánta ley, cuánta obediencia haya a la ley, si hay una desobediencia. Déjame ponerlo de esta manera. Imaginemos que tú estás manejando por la transpeninsular a exceso de velocidad y entonces una patrulla, que quién sabe dónde están, ya no hay patrullas casi, ¿eh? Pero imagina que estás manejando a toda velocidad en la transpeninsular y te sale una patrulla y te dice que te orilles, ¿no? A la orilla, ¿no? Y en ese momento tú le puedes decir, ¿no? Lo de orillas a la orilla fue a propósito, ¿eh? Que tú le puedes decir, oficial, pero es que yo soy un buen esposo. No, oficial, es que yo trato bien a mi esposa, ¿no? Trato bien a mis hijos, voy a la iglesia, ¿no? Pago mis impuestos, ¿no? Voy al día, ¿no? Pero todas esas obediencias y todas esas conductas te sirven para la multa que te van a dar en unos minutos. No te sirven para nada. Violentaste una ley al ir al exceso de velocidad y por lo tanto eres ¿qué? Culpable. Eres culpable. Entonces no te sirven hacer algunas cosas porque ya violentaste. Es lo mismo, ¿no? Bueno, los Gálatas entendían que por circuncidarse estaban en una correcta relación con Dios. Yo puedo tener ese entendimiento que al hacer mis méritos estoy relacionándome bien con Dios, pero es una cosa o la otra. ¿Sí? Nada más alejado de la verdad. ¿Sí? Ahora, los Gálatas entonces tenían que entender que cumplir toda la ley, si era por donde iban a darle, bueno, eso era lo que necesitaban hacer exactamente, cumplir toda la ley, ¿no? Ellos habían sido como atraídos, ¿sí? De alguna manera a practicar la circuncisión a una edad adulta y entonces entender que ya habían dado su primer paso hacia la salvación pasando por Moisés. O sea, era como, o sea, se sentía como atraídos a, voy a hacer cosas externas, ¿no? Pero había algo que les llamaba la atención ahí, ¿no? Entonces, vamos a parar aquí, ¿no? Pero el siguiente miércoles vamos a ver una tercera y cuarta advertencia de Pablo. Pero mira el versículo 10, por favor. Esto es algo que al leer el texto nos pone un descanso, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, los está advirtiendo, ¿no? Pero les dice que su confianza, dice que tiene confianza en ellos, pero que su confianza está en el Señor, en ellos. Mira el versículo 10, dice, yo confío respecto de vosotros, ¿en quién? En el Señor. O sea, él confía que son genuinos creyentes y que van a volver, pero su confianza está primariamente puesta ¿en quién? En el Señor. ¿Sí? O sea, Pablo sabe que el Señor es fiel en sustentar a los suyos. Esa es la confianza de Pablo. O sea, Pablo sabe que Dios es fiel para guardar a los suyos, para llevarlos hasta todo el final del camino. ¿Sí? Pablo sabe que Dios restaurará a aquellas ovejas errantes, ¿no? Pablo sabe que Dios lo hará. Él confía en que Dios lo va a hacer, ¿no? Que Él los va a guardar. Y como pastor también uno cree en eso, ¿no? Uno confía en la obra del Señor, ¿sí? En que Dios puede usar una predicación como esta, sencilla, torpe, para hacer volver a aquellos al gozo de la salvación,
hacer volver a aquellos que no tienen por qué apoyarse en nada de sus méritos propios, que estás en Cristo y tienes todos los beneficios para disfrutar de la vida de salvación. Hermano, nada de lo que hagas afecta lo que Dios ya ha planeado para ti. Si eres desobediente, ¿tu padre va a tratar contigo? ¿Cuántos dicen que sí? Y si eres obediente, te va a bendecir. Pero eso no afecta nada, en nada lo que Dios ha dicho para tu salvación. Si eres salvo, Dios te ha dado salvación. No es un descanso, es un descanso. Que no te apoyes en nada más que en Cristo Jesús. Que como has visto, esas bendiciones, esos beneficios de la obra de Cristo, esa libertad que vimos en el versículo 1, pues no esté suspendida ahí en el aire. Sí. Mi invitación es que te vuelvas al Señor, que confíes en el Señor, en su amor, en su obra. ¿Sí? No se trata de lo que haces tú, hermano. Debemos de ser obedientes, por supuesto. Debemos de dar honra al Señor, por supuesto. Pero eso no me da salvación en lo más mínimo. En lo más mínimo. ¿Sí? ¿Cuál es tu trabajo y cuál es mi trabajo? Perseverar en la confianza en Cristo. Creí en Cristo, sigo creyendo en Cristo, sigo caminando en Cristo. ¿Sí? Tú debes saber que Él te va a llevar hasta el final, que Él mantiene a los suyos hasta el final. Ese es el poder que mantiene a sus hijos sin caída hasta el final. ¿Sí? Fiel es el que prometió. Que Dios nos ayude, hermanos, a disfrutar más de las bendiciones que tenemos en Cristo. Amén. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces sentir la debilidad al saber que no es nada de nuestros méritos, Señor. Es tu obra. Es tu obra en nuestro lugar, Señor. Tu muerte en nuestro lugar. Tu sacrificio, Señor, pagando nuestra deuda. Por tu obediencia a la ley, Señor, podemos hoy ser tomados por ti como obedientes a toda la ley. Es decir, la obediencia de Cristo nos ha dado el lugar para que hoy tú, Padre, nos veas como si nosotros hubiésemos obedecido a toda la ley completamente. Y Señor, nosotros no nos podemos ni queremos relacionarnos contigo por medio del mérito humano, por medio de lo que hagamos, Señor. Descansamos en ti, descansamos en tu obra, en los beneficios, Señor, en las promesas, en todo lo que nos has dado para que disfrutemos, en esa libertad que nos has dado, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ella, Señor. Y pues crecer, Señor, en una vida fructífera, en el fruto del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra y por tu obra. Recibe toda alabanza y adoración de tu iglesia, Señor. Y todo esto lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de Cristo. Y su iglesia dice, amén. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Ahí,